Un saludo a cada una de mis hermanas, el Señor les esté bendiciendo grandemente. Mi nombre es Marjorie Escobar Torres, soy nutricionista y hoy tenemos nuestra última clase de nutrición y como les había comentado anteriormente, esta se titula La carne considerada como alimento, que es el título de un capítulo del Ministerio de Curación. Vamos a hablar exclusivamente de la carne, que es el punto que más nos atacan, se puede decir, más cuestionan las personas del mundo. Siempre nos preguntan que si no consumimos carne, ¿de dónde obtenemos las proteínas? Incluso a veces nosotros mismos dentro de la iglesia, hermanos, dejan la carne y ellos mismos se cuestionan y dicen, bueno, ahora no como carne y no sé qué comer y comen legumbre todos los días porque no saben de dónde más sacar proteínas. Entonces vamos a ver cada uno de los nutrientes entonces que tiene la carne, cuáles son los nutrientes más cuestionados. Bien, el régimen original, como se había explicado en la clase anterior, el régimen que se señaló al hombre desde el principio no incluía ningún alimento de origen animal, ya que en el Edén Adán y Eva no consumían carne, que lo habíamos visto también en la clase anterior, sino que ellos consumían frutas y semillas. Ya cuando vino el pecado, se les permitió consumir verduras, tubérculos. Y la carne se permitió su consumo después del diluvio. Ya cuando vino el diluvio y toda la tierra quedó inundada por el agua, ya no se podía cultivar nada, entonces ahí sí se le dio permiso al hombre de consumir carne. Pero como la carne acarrea enfermedades sobre nuestro cuerpo, sabemos que también al hombre se le acortó la vida. Ya en este tiempo del diluvio comenzó a vivir menos, no en los 900 años que vivían antiguamente, casi 1000 años, sino que ya comenzó a vivir menos, no más de 200 años. Entonces al hombre también se le acortó la vida y esto también coincide con el consumo de carne, ya que la carne trae enfermedades a la salud y nunca fue de Dios que consumiéramos carne nosotros por ningún motivo, nunca fue el plan de nuestro Señor, sino que aquí por este caso puntual que fue por el diluvio. Pero ya el Señor, luego de esto, de que pasó todo esto, pasa el tiempo, y cuando Dios saca a los israelitas de Egipto, les proveyó el maná. Y esto era para limpiarlos del consumo de carne, porque Dios, como les dije, nunca fue el plan de Él que consumiéramos este tipo de alimento, sino que fue por la causa particular del diluvio, pero luego, ya al sacar al pueblo de Egipto, Él quiso limpiarlos de todo esto y llevarlos de nuevo a un régimen saludable. Les proveyó el maná, pero hubo descontento en el pueblo, que eso lo sabemos, las joyas de Egipto, lo cual trajo más enfermedades y muertes a los israelitas. Finalmente, al establecerse en Canaán, a causa del pueblo que exigía el consumo de carne, Dios les permitió consumir, pero con restricciones. Bueno, ahí sabemos nosotros los animales limpios, los animales impuros, que están escritos en la Biblia, pero ya por el tiempo que nos encontramos, que habíamos visto en la clase anterior, que desde el año 1844 estamos en el juicio investigador, estamos viviendo el día de la expiación. Este era un día de ayuno y para nosotros nuestro ayuno es no consumir carne, no consumir alimentos irritantes, estimulantes. Y aquí tengo una cita de los testimonios que dice: por haberse apartado del plan señalado por Dios en asunto de alimentación, los israelitas sufrieron graves prejuicios, no alcanzaron el ideal del carácter que Dios les señalara ni cumplieron los propósitos divinos. Entonces tengamos esto en
Y ahora ya vamos a entrar en lo que es la carne considerada como alimento. La carne posee proteínas que son de alto valor biológico. Ya vamos a explicar qué cosa es una proteína de alto valor biológico, aunque ya en el tema de los nutrientes lo habíamos tratado un poco, pero lo vamos a volver a repasar. Entonces la carne tiene estas proteínas de alto valor biológico con un 40% de aminoácidos esenciales. Contiene grasa rica en ácidos grasos saturados, que recordemos que las grasas saturadas dañan mi salud y lo podemos también ver en esa presentación de los nutrientes, los requerimientos, las porciones, donde veíamos un cuadro y vimos que las grasas monoinsaturadas me reducían el colesterol total, el colesterol malo, aumentaban mi colesterol bueno y eran la grasa más saludable. Por otro lado, las grasas saturadas elevan mi colesterol malo, elevan mi colesterol total, son perjudiciales para mi salud. Y esta es la grasa que contiene la carne. Y tiene una presencia notable de colesterol. Entre los minerales destaca el contenido de zinc, el contenido de hierro, que lo vamos a profundizar más, y entre sus vitaminas, las del complejo B, especialmente la vitamina B12. Bueno, ahí tenemos la composición en un recuadro, nos dice que agua es un 50-76%, proteínas tiene de un 15 a un 21% de proteínas, grasa 1,5 al 30%, de carbohidratos, muy poco carbohidrato, casi nada, no alcanza a ser un 1%, ni siquiera un 0,5%, minerales 1%, muy pocos minerales también, dentro de los que destaca el zinc y el hierro, vitaminas muy escasas, casi nada, destaca más la B12. Entonces, esa es la composición nutricional de la carne. Y ya en letras de color, en la parte de abajo nos dice: el consumo excesivo de carne y derivados ha sido relacionado con una incidencia incrementada de mortalidad. El consumo de carne día por medio aumenta la mortalidad en un 10% y en un 13% las carnes procesadas. Vemos aquí que el consumo de carne efectivamente es dañino para la salud. Este es un estudio científico y se relaciona entonces con la muerte de las personas, sobre todo si son carnes procesadas, y también con las enfermedades. Sigue diciendo particularmente con las enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer. Y 50 gramos de carne diario aumenta el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. 50% de carne es del porte de la palma de la mano, sin contar los dedos, de ese tamaño y del grosor también de la palma de la mano. Entonces, si vemos una cantidad pequeña de carne frente a lo que vemos que comen las personas, que realmente comen mucha cantidad. Bueno, aquí en Chile se come mucho la carne roja, entonces uno ve la gente que consume mucho más que eso, consumirá unos 150 gramos de carne cuando consume esta. Entonces vemos que se asocia con la muerte de las personas, mayor muerte y también mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, y esto es debido al colesterol que tiene, a las grasas saturadas que tienen, que dañan nuestra salud, aumenta el colesterol malo en nuestra circulación, esta se queda en adherido a nuestros vasos sanguíneos, obstruye el flujo de sangre, sabemos que puede formar la placa de ateroma o la aterosclerosis, aumenta la presión, que todo eso ya lo habíamos visto, y puede producir un infarto. Y también aumenta el cáncer, principalmente cáncer colorectal. Otros compuestos que tiene la carne, vimos los nutrientes, pero también contiene contaminantes, residuos de medicamentos, contiene metales pesados, contiene sales de ácidos fuertes como cloruro sódico, polifosfatos, que son para incrementar la retención de agua en la carne. También le agregan estabilizantes del color, porque bueno, es un cadáver en descomposición, pero para que se vea agradable a la vista le ponen más color, le ponen conservantes, aromatizantes y todo esto.
tenemos aquí los nitratos, los nitritos, y estos, como les digo, entonces van a mantener en un mejor estado la carne. También contiene microorganismos. Es un cadáver, como les dije, en descomposición, entonces un cuerpo muerto que contiene microorganismos que se van a ir multiplicando y aumentando más, como los micrococos, Staphylococcus, pseudomonas, levaduras, entre otros. Aquí vemos en esta imagen cómo es nuestro sistema digestivo. Vemos el sistema digestivo de un animal herbívoro y el sistema digestivo de un animal carnívoro. Como la carne es tan dañina y después de mucho tiempo se pudre, causa putrefacción en el organismo, los animales carnívoros tienen un intestino corto. Entonces ellos consumen la carne y rápidamente la eliminan porque su intestino es corto. Entonces la carne no permanece mucho tiempo en los intestinos. En cambio, los animales herbívoros tienen un intestino delgado que es largo. Y ahí tenemos un ejemplo, un conejo y un zorro. Y nos dice aquí que el estómago del hombre carece de los ácidos adecuados para digerir las carnes. Para digerir la carne, como es dura de digerir, entonces se necesita liberar más ácidos gástricos. Entonces finalmente, por liberar tanto ácido gástrico, nos vamos a lesionar nuestras mismas células del estómago, nuestras mucosas, vamos a provocar úlceras y dañar nuestro sistema digestivo. Y aquí vemos en la imagen de abajo entonces el intestino de la persona, del humano. Nuestro intestino mide aproximadamente 6 metros de largo, entonces nuestro mismo cuerpo, nuestra anatomía nos está diciendo que fuimos diseñados para ser herbívoros y no carnívoros. Tenemos aquí los beneficios de una dieta libre de carne, un menor índice de masa corporal, la persona se mantiene en su peso, en un normopeso, no tiende al sobrepeso o a la obesidad. Hay menor nivel de colesterol total y colesterol malo, colesterol LDL, mayor colesterol bueno en la sangre, tenemos menor prevalencia de la hipertensión arterial, de la diabetes, de cáncer y estas enfermedades crónicas no transmisibles que habíamos estudiado. También una menor tasa de mortalidad por accidente cardiovascular. Al haber menos prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos una menor tasa entonces de mortalidad por accidente cardiovascular, ya que habíamos visto que estas enfermedades como la hipertensión, diabetes aumentan el riesgo cardiovascular. Ahora sí, vamos a ver los nutrientes críticos obtenidos de la carne y vamos a enfocarnos especialmente en la proteína, el hierro y la vitamina B12. Las proteínas, tenemos que las distintas carnes despojadas de su grasa, del tejido óseo, contienen entre un 16 a un 22% de proteína. Estos son unos 20 gramos por cada 100 gramos de carne. Entonces, en 100 gramos de carne tenemos 23 gramos de proteína. Esta proteína posee una digestibilidad de entre un 94 a un 97%. Es altamente digestiva, altamente digerible por nuestro sistema digestivo, la cual disminuye con la presencia del tejido conectivo. Obviamente el tejido, los cartílagos, todo ello no se pueden digerir como la carne pura. Las proteínas son de alto valor biológico, que significa que sea de alto valor biológico, que tiene todos los aminoácidos esenciales. Habíamos visto en la clase de nutrientes que la proteína se compone de diferentes aminoácidos. Existen diferentes tipos de aminoácidos y la unión de estos van a formar diferentes proteínas. Si un alimento tiene todos los aminoácidos esenciales, o sea, los aminoácidos que nuestro cuerpo no fabrica, se considera de un alto valor biológico. Y su valor biológico es de un 0,75. El alimento de más alto valor biológico, que tiene un 1 de valor biológico, es el huevo.
y la carne tiene un 0,75, que también es bastante alto. Ya que contiene aminoácidos esenciales en proporción adecuada a las necesidades del ser humano. Bueno, las proteínas, esto ya lo habíamos visto, que cumplen función estructural, enzimática, forman hormonas, función reguladora, forman las células de defensa, y bueno, habíamos visto ya todas estas características de las así que vamos a pasar y vamos a ver aquí los aminoácidos. Y también lo habíamos visto que tenemos aminoácidos que son esenciales, o sea que nuestro cuerpo no fabrica, así que debemos obtenerlos de la alimentación. Tenemos los no esenciales que nuestro cuerpo produce, nuestro cuerpo fabrica. Entonces no es necesario obtenerlos de la alimentación, y los condicionales es que nuestro cuerpo los produce, pero en ciertos puntos específicos de la vida, como el embarazo, la lactancia o por situaciones de estrés, nuestro cuerpo requiere mucha mayor cantidad de estos aminoácidos, que nuestro cuerpo no alcanza a producirlos todos, y sí debemos obtenerlos de la dieta. Y como dijimos, las proteínas de la carne son de alto valor biológico porque contienen los aminoácidos. Bueno, aquí vemos los aminoácidos esenciales de los distintos tipos de carnes. Ahí salen en esta columna, la primera columna. A mano izquierda, los aminoácidos, cuál es la necesidad diaria de los aminoácidos. Y ahí vemos, podemos comparar entre los diferentes tipos de carne, pero esto no lo vamos a explicar en más detalle. Y ahora sí vamos con las proteínas vegetales. Entonces, si yo dejo de comer carne, ¿de dónde voy a obtener proteína? ¿De qué vegetales saco la proteína? Las proteínas vegetales presentan una digestibilidad de un 78 a un 88%. También son bastante digeribles. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si bien la carne es un poco más digerible, las vegetales también tienen una alta digestibilidad. Su valor biológico es alrededor del 0,5 en el caso del trigo. El valor biológico se saca de ciertos alimentos. Y tenemos que el valor biológico, el trigo fue el que se tomó de todos los alimentos, como en promedio el que, contando todos los alimentos, no sé si me estoy dando a entender, las legumbres, los cereales, de las frutas, de la verdura, de todos los vegetales, se saca un promedio. Entonces aquí el trigo tenía el promedio que fue 0,5 y este representa su valor biológico. Y las principales fuentes de proteína son las semillas. Las semillas tienen mucha proteína, las legumbres, la soya, muy importante, y sus derivados, los cereales y la quinoa. Y aquí sí vamos a ver en un cuadro las proteínas vegetales. Entonces, ¿cuánta cantidad de proteína tenía la carne? Esto es el contenido nutricional en 100 gramos de alimento, y dijimos que 100 gramos de carne tenía 23 miligramos de proteína. Y aquí vamos a ver los alimentos vegetales que tienen mucho más proteína que la misma carne. Entonces, cuando las personas nos dicen de dónde saca la proteína, bueno, ustedes le muestran ese cuadro y ahí están las proteínas de los distintos alimentos. Este cuadro yo lo hice en base a la guía de composición nutricional de los alimentos, que es el libro que manejamos los nutricionistas. No es un dato que no tenga su aval, sino que está en el libro. Si uno busca un libro de composición nutricional de los alimentos, que bueno, tenemos acá en Chile un libro, cada país tiene su libro diferente porque no todos los países manejamos los mismos alimentos, así que en base a los alimentos de cada país los nutricionistas tienen su libro. Este es el de acá de Chile, pero estas son las cantidades de proteína de cada uno de estos alimentos. Entonces, el contenido nutricional de la carne, 23 gramos cada 100 gramos de carne, y los alimentos vegetales tienen incluso mucho más proteína.
Tenemos los porotos 23,4, lentejas 24,6. Bueno, los porotos ya les había dicho en otra clase que son los mismos frijoles, caraotas, judías, lentejas, garbanzo, la soya o la soja tiene mucha proteína, el arroz integral, trigo, tenemos la avena, la quinoa también tiene bastante, las almendras, nueces, linaza, miren las semillas de zapallo, semillas de calabaza o pipas de calabaza, que también se le conoce, tienen 30,2. Entonces las semillas es muy importante que las incluyamos dentro de nuestra alimentación diaria porque tienen muchas proteínas. Como les decía también en un comentario en la clase anterior, hay personas que me dicen, yo consumo legumbre todos los días porque no sé de dónde más sacar las proteínas. Entonces, bueno, aquí tenemos un listado de todos los alimentos y con las cantidades de proteínas que tienen. Entonces, también es importante que incluyamos las semillas, como les digo, los frutos secos, la soya, que tiene bastante cantidad de proteínas. Y bueno, ahí en el recuadro rojo sale las semillas de zapallo o de calabaza, que tienen mucha cantidad de proteínas. Tenemos acá lo que es la complementación aminoácidica, que también lo habíamos visto. Y nos dice que las carnes se caracterizan porque poseen proteínas de alto valor biológico con aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Pero las proteínas de origen vegetal son de alto valor biológico. Vimos que el valor biológico de las proteínas de la carne son de 0,7 y el valor biológico de las proteínas vegetales son de 0,5. Entonces no es tanto el valor biológico, pero nosotros podemos complementarla, hacer esta complementación aminoácidica. Y tenemos aquí las legumbres que son deficientes en ciertos aminoácidos, pero si las complementamos con el cereal, en este caso, que es deficiente en otro aminoácido, pero este aminoácido sí lo tiene la legumbre, y en el caso de las legumbres no tiene la metionina ni la cisteína, pero sí lo tiene el cereal, entonces los complemento y tengo una proteína de alto valor biológico. Suplo la necesidad del otro. Las legumbres le falta lisina, me lo aporta el cereal. Al cereal le falta metionina, me lo aporta la legumbre. Entonces esta mezcla, esta complementación, no es necesaria que yo la haga en el mismo plato. Por ejemplo, aquí sale un arroz con porotos negros o con caraotas, judías negras, bueno, no sé cómo se nombre, en otro país. Pero aquí tengo un arroz con porotos negros, como les decía, una proteína de alto valor biológico porque los tengo mezclados. Pero yo lo puedo comer también en diferentes tiempos de comida, no necesariamente en el mismo plato, sino que en la mañana, por ejemplo, yo me puedo consumir el cereal, que no es necesario que sea arroz, puede ser trigo, puede ser avena, y en la hora del almuerzo consumo recién la legumbre, y en la hora de almuerzo no consumo cereal, pero como consumí en la mañana, eso se complementa con lo del día y también obtengo esta proteína de alto valor biológico. Bueno, ahora vamos a pasar a otro nutriente que es el hierro, un micronutriente, un mineral. El hierro de la carne es aproximadamente de 3,8 miligramos en 100 gramos de carne y posee una mayor biodisponibilidad debido a que se encuentra en su forma hemo. En los alimentos vegetales el hierro se encuentra en estado no hemo, por lo que para mejorar su absorción debe consumirse en conjunto con vitamina C. El hierro vegetal también se ve afectado por la presencia de fitatos dietarios que disminuyen su absorción. El hierro tiene diferentes formas, está el hierro férrico, el hierro ferroso, que son los mismos hierro hemo, hierro no hemo. Entonces, el hierro de la carne tiene una forma hemo, mientras que el hierro vegetal tiene otra forma que es no hemo. ¿Cuál absorbe mi cuerpo? Mi cuerpo absorbe el hierro hemo, el hierro que tiene la carne.
Entonces, ¿cómo hago para que el hierro vegetal, que es no hemo, lo absorba mi cuerpo? Lo que tengo que hacer es consumirlo en conjunto con vitamina C. La vitamina C hace el cambio de estructura, cambia la composición del hierro y lo transforma a un hierro hemo. Entonces mi cuerpo sí lo puede absorber. Entonces, por eso cada vez que consumimos los alimentos vegetales ricos en hierro, debemos mezclarlos, combinarlos con alimentos ricos en vitamina C para que la vitamina C haga entonces el cambio en la estructura del hierro y lo pueda absorber. Y como les decía, el hierro vegetal también se ve afectado por fitatos, que lo vamos a ver en otro recuadro que está en unas diapositivas más adelante. Y dice en la parte de abajo, el hierro hemo presenta mayor biodisponibilidad con una absorción de entre el 10 al 35% frente a una absorción de un 2 al 10% del hierro no hemo. Pero como sabemos, el hierro no hemo yo le puedo cambiar su estructura si lo combino con vitamina C. Bueno, el hierro, ¿cuáles son las funciones? El hierro ayuda a transportar el oxígeno. Forma parte de los glóbulos rojos en la hemoglobina que tienen los glóbulos rojos. Entonces esta hemoglobina capta el oxígeno que nosotros respiramos y lo lleva por todo nuestro sistema circulatorio, lo lleva entonces a las células para que puedan utilizar este oxígeno como fuente de energía. Entonces el hierro es utilizado para el transporte de oxígeno, también en la síntesis, en la producción de ADN, que sabemos que el ADN contiene toda nuestra información genética, y también en las funciones cognitivas es importante el hierro. ¿Cuáles son los requerimientos de hierro? Bueno, ahí tenemos en los niños tienen un requerimiento menor, las mujeres tienen un requerimiento diferente de los hombres. En las mujeres el requerimiento de hierro es mayor. Esto es debido al periodo, al ciclo menstrual, ya que cuando estamos menstruando botamos sangre, entonces perdemos sangre, perdemos glóbulos rojos, perdemos hierro, entonces debemos consumir más, adquirir más hierro de la dieta. Por eso el requerimiento siempre va a ser mayor de hierro en las mujeres que en los hombres. ¿Qué pasa si existe un déficit de hierro? Si no estoy consumiendo la cantidad de hierro que mi cuerpo necesita. Entonces, la enfermedad más común es la anemia. La anemia entonces se va a manifestar por cansancio, la persona va a encontrarse pálida. Sabemos que el hierro forma parte de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que nos dan color también, le dan color a nuestros vasos sanguíneos. Y si tenemos una baja cantidad de glóbulos rojos, la persona es pálida, tiene mucho cansancio, ya que no está aportando el oxígeno necesario. El hierro transporta el oxígeno y el oxígeno lo utilizamos como fuente de energía. Entonces, si no tenemos oxígeno, no tenemos energía. Entonces nos vamos a encontrar cansados, fatigados, nos va a costar respirar. Se presentan mucho también los dolores de cabeza, ya que vimos que el hierro participaba en las funciones cognitivas. Y todos estos son los síntomas del déficit. Y aquí ya tenemos los alimentos que tienen gran cantidad de hierro, pero como vimos que el hierro de origen vegetal es un hierro no hemo, tengo que combinarlo con vitamina C para que cambie su estructura a un hierro hemo o un hierro hemo. Tenemos los porotos, que son ricos en hierro, las habas, las lentejas, la soya, chía, sésamo, salvado de trigo, espinaca, el luche. Bueno, les comentaba yo anteriormente en una clase que nosotros aquí en Chile tenemos esta alga que se llama el luche, no sé si se encuentra en los otros países, es diferente del cochayuyo, y esta tiene bastante hierro. Tenemos también los huesillos o duraznos disecados.
que también tienen bastante hierro. Entonces, si nosotros recordamos cuánta era la cantidad de hierro que tenía la carne, es mucho menor a lo que encontramos en los alimentos vegetales. Y como les decía, estos se deben consumir junto con alimentos ricos en vitamina C. Estos mismos alimentos que son altos en hierro tienen vitamina C, pero no tienen tanto, así que es mejor combinarlo junto con otro. Y vemos en el recuadro ya color rojizo que nos dice el contenido de vitamina C en 100 gramos de alimento. Tenemos el kiwi, que yo igual ya les había mencionado anteriormente, la frutilla, el limón, el pimentón rojo, la guayaba también tiene mucha vitamina C. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo voy a consumir este día una ensalada de espinaca para que se absorba el hierro correctamente, y yo a la espinaca le agrego limón. Ahora, si estoy desayunando, en mi desayuno, por ejemplo, estoy consumiendo un pan integral con chía, entonces yo en ese horario del desayuno también consumo alguna fruta rica en vitamina C, como la frutilla, el kiwi, para asegurarme de que se absorba el hierro de la chía. Bueno, y así con cada uno de estos alimentos, que tenemos que combinarlos con uno rico en vitaminas. Recomendaciones dietarias para la absorción del hierro. Leíamos anteriormente que el hierro, hay compuestos llamados fitatos que no dejan que se absorba el hierro. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Hay técnicas para eliminar estos fitatos. Estos fitatos son antinutrientes. No dejan que se absorban los nutrientes, y uno de ellos es el hierro, el zinc, el calcio. Todos estos nutrientes son secuestrados, se puede decir, por estos fitatos y no dejan que se absorban. Entonces yo tengo que eliminarlos. ¿Y cómo los elimino? Mediante el remojo. Muchas veces nosotros remojamos las legumbres y no sabemos ni por qué lo hacemos, para que estén más blandas para el otro día para poder cocinarlas, pero es para eliminar los fitatos. Por eso es muy importante eliminar esa agua del remojo. Yo remojo mínimo 8 horas las legumbres y luego elimino esa agua del remojo, porque en el agua quedan todos estos fitatos, estos antinutrientes, y tengo que cocinar el alimento con agua nueva. Bueno, tenemos esa técnica. También tenemos bacterias o levaduras productoras, que dice ahí en el caso del pan, que aumento de la absorción del hierro por activación de fitasas. En cuanto a la levadura, si le agregamos levadura al pan, ya estamos absorbiendo mejor el hierro. Bueno, el remojo que nos salía ahí anteriormente. Calentamiento suave, por ejemplo, al calentar una papa aumenta más la absorción del hierro. Fermentación, productos de soya, fermentarlos entonces ayuda también, mejora la biodisponibilidad del hierro. En cuanto a los productos fermentados, nosotros podemos hacerlo y tienen bastantes beneficios, tienen muchos probióticos, también mucha concentración de nutrientes, también tienen vitamina B12. Podemos fermentarlo, pero siempre tiene que ser una fermentación natural, con sal. No podemos utilizar vinagre, porque vimos que eso es un irritante de nuestro sistema digestivo. Entonces, si vamos a hacer algún alimento fermentado, tiene que ser con agua y sal solamente. Añadir también líquidos, salsas ricas en vitamina C. Bueno, eso ya lo habíamos visto, que combinar el alimento rico en hierro con un alimento rico en vitamina C va entonces a aumentar la absorción de hierro. Tenemos aquí otro punto que sale en un recuadro rojo al final, y dice: la congelación y los tratamientos térmicos fuertes y almacenamiento. Dice que el hierro hemo se transforma en hierro no hemo mediante la congelación. Entonces, si nosotros hicimos, supongamos, una ensalada de lentejas, para que se absorbiera le agregamos
pimentón rojo, las remojamos para eliminar los fitatos y se absorbiera el hierro. Le agregamos el pimentón o morrón o pimiento rojo para tener vitamina C y hacer ese cambio, la transformación del hierro. Nos quedó comida y la congelamos en la nevera, en el refrigerador. Entonces ya volvemos a retroceder porque el hierro que se transforma en hemo por causa de la vitamina C se vuelve a transformar en hierro no hemo, en un hierro que no es absorbible. Entonces debemos tener cuidado con la congelación, la refrigeración de los alimentos. Ahora sí, vamos a ver la vitamina B12, que también es muy cuestionada. Yo creo que más que las proteínas es la vitamina B12. Y esta es producida únicamente por microorganismos. Los vegetales no la necesitan y no la contienen. Así, esto es lo que se plantea siempre. Y bueno, efectivamente la vitamina B12 es producida por los microorganismos. Recordemos eso, no es el animal que la produce, sino que los microorganismos. Bueno, la carne tiene muy buena fuente de vitamina B12, pero esta exclusivamente no está en la carne, sino que en los órganos, podríamos decir en el interior del animal, en el hígado, riñón, los sesos. También otras fuentes son la yema de huevo, los productos del mar, como los pescados, mariscos, y ya en un más bajo contenido está en sí que es la carne del animal, el huevo entero, queso, leche. Requerimientos, bueno, aquí sale el requerimiento de vitamina B12 según la etapa, los bebés, los niños, adolescentes, adultos. El requerimiento, si nos enfocamos bien, es muy poco, muy mínimo. Nosotros requerimos muy poca vitamina B12 para funcionar correctamente, que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. Es muy bajo este requerimiento. Si nosotros, por ejemplo, hemos dejado de consumir carne, bueno, por ejemplo, en mi caso, en el 2018, entonces yo conocí el mensaje de la Reforma Pro Salud, dejé de consumir carne, pero yo tenía ya un almacén de vitamina B12 porque yo consumía carne y como es tan mínimo lo que se necesita, todo el resto se almacena. Entonces ese almacén puede durar 5, 10, incluso 20 años. Y también si nosotros consumimos esta vitamina B12 de una fuente vegetal y consumimos más cantidad de la que necesitamos, también se puede almacenar 5, 10 a 20 años. Entonces no es un tema de tanta preocupación como muchas veces se le da a esta. Bien, la vitamina B12, el término vitamina B12 se usa como término descriptivo genérico para las cobalaminas, así se llama esta vitamina, cobalamina. Los corrinoides dicen compuestos que contienen cobalto y bueno, eso ya es como más estructura química, pero esta vitamina contiene diversas formas. Tenemos la cianocobalamina, hidroxicobalamina, metilcobalamina, desoxiadenosilcobalamina. Existen todas estas formas de vitamina, pero nosotros utilizamos cianocobalamina. ¿Cómo se absorbe la vitamina B12? Tenemos aquí la digestión y absorción. Entonces nosotros la ingerimos por la boca, el alimento, lo masticamos, lo deglutimos o tragamos el alimento. Este pasa al estómago y aquí en el estómago ocurre la digestión mayor de los alimentos. Se van a ir separando los nutrientes que se encuentran todos juntos, proteínas, carbohidratos, las grasas, vitaminas. Aquí en el estómago se libera lo que se llama el factor intrínseco. Esto igual es muy importante porque si la persona no está liberando factor intrínseco, no está absorbiendo la vitamina B12. A veces pensamos que es déficit en la alimentación y no, sino que es la persona que no está liberando el factor intrínseco. Entonces este factor se libera en el estómago, pero la vitamina no se absorbe en el estómago, sino que sigue viajando por el intestino delgado y sigue viajando también por el intestino el factor intrínseco
y cuando llegan a la última porción del intestino delgado, que es el ilion, el intestino delgado se divide en tres, duodeno, yeyuno e ilion, y lo final es el ilion. Cuando llegan aquí recién se absorbe la vitamina B12 gracias al factor intrínseco. Entonces esta es la absorción. Debemos tener cuidado también porque hay personas que son operadas, que no tienen ilion, entonces no están absorbiendo la B12, pero ya esto no es por una déficit de alimentación, sino que es debido a su intestino, que han sido operadas, que les falta esta parte del intestino o que tienen problemas de liberación del factor intrínseco. ¿Cuáles son las funciones de esta vitamina? Controla los niveles de homocisteína junto con las vitaminas B6 y B9. La homocisteína es un aminoácido que si se genera en mucha cantidad puede producir coágulos a nivel de la sangre. Entonces estos coágulos pueden obstruir los vasos sanguíneos y finalmente no dan el paso del flujo de sangre y producir también un infarto cardíaco, un infarto a nivel cerebral. Es como cuando se acumula el colesterol en los vasos sanguíneos y obstruye el flujo de sangre, así también la homocisteína forma un coágulo y obstruye también, puede obstruir un vaso sanguíneo. Entonces la vitamina B12 junto con la B6 y la B9 van a controlar los niveles de aminoácidos. Construye también la mielina necesaria para el recubrimiento de las neuronas y nervios. Las neuronas, nuestros nervios, tienen un compuesto llamado mielina, se podría explicar como un cable, por ejemplo. Un cable siempre está recubierto como por un plástico. Si nosotros quitamos ese plástico, queda el cable ahí solo, desnudo. Así también con los nervios. Los nervios están recubiertos entonces por esta mielina que los protege. Entonces la vitamina B12 construye este recubrimiento. Regula también la formación y maduración de los glóbulos rojos junto con la vitamina B9. Entonces, si hay una falta de esta vitamina, también se produce la anemia. La anemia se puede producir por falta de hierro, por falta de vitamina B9 o por falta de vitamina B12, ya que esta también regula la formación y maduración de estos glóbulos rojos. Participa en el metabolismo de los ácidos grasos y de los aminoácidos. Participa también en la división celular y el funcionamiento del sistema inmune o sistema de defensas, y es necesaria para activar a la vitamina B9 que participa en el cierre del tubo neural en las mujeres embarazadas. Esto también es muy importante, ya que si no se consume correctamente durante la etapa del embarazo, el bebé puede nacer con algún problema en la columna, a nivel de la médula espinal. Entonces, ya analizando, viendo cuáles eran sus funciones, vamos a ver qué pasa si hay un déficit de esta vitamina. Si existe déficit, se pueden formar coágulos por el aumento de la homocisteína, lo que puede ocasionar la embolia, un accidente cardiovascular isquémico, que es por obstrucción. Vimos que producía la mielina que recubría los nervios. Entonces, si nuestro sistema nervioso, nuestros nervios no están recubiertos, se pueden ocasionar enfermedades propias del sistema nervioso, como las que se mencionan aquí: deterioro cognitivo, Alzheimer, Parkinson. Vimos también que esta vitamina produce los glóbulos rojos, entonces si hay déficit se va a producir anemia y se llama anemia megaloblástica cuando es por déficit de vitamina B12 y de vitamina B9. En cambio, si es por falta de hierro, la anemia se llama ferropénica. Y problemas del tubo neural, como, ahí se escapó por la imagen, pero tenemos a la anencefalia, meningocele, que son las enfermedades que se producen en el bebé en formación si la madre no consume esta vitamina en las cantidades adecuadas.
Bueno, vamos a ir viendo las fuentes de vitamina B12 por partes. Bueno, hay personas que dicen que esta vitamina la encontramos solamente en los alimentos de origen animal, pero vimos que la carne en sí no es la que tiene la vitamina B12, sino que esta la producen los microorganismos. Entonces hay estudios en base a alimentos que están más asociados a los microorganismos, como bueno, el estudio en hongos, levaduras, y estos sí contienen vitamina B12. Y también nos dice que en los puntos el uso de fertilizantes orgánicos puede aumentar el contenido de cobalamina en hojas de espinaca. Bueno, ahí sale el nombre del estudio. Datos prometedores han indicado la producción de yogur de soya con una producción mejorada de cobalamina. Las pequeñas cantidades de vitaminas formadas por las bacterias sobre la superficie de la fruta pueden ser adecuadas para satisfacer los requerimientos. Entonces, esta vitamina no la produce en sí el animal, no está en la carne del animal, sino que la producen los microorganismos. Entonces los hongos, las levaduras, las bacterias van a producir esta vitamina. Nosotros la encontramos en los champiñones o los hongos shiitake, en las algas como el nori. Y también la podemos encontrar en brócoli, espárrago, brotes de soya. Si estos han sido fertilizados con fertilizantes que sean orgánicos, que han estado más en contacto con la tierra, con los microorganismos, el suelo, que han estado en contacto con estos abonos orgánicos, las heces de los animales. Entonces, como están más expuestas a los microorganismos, ahí sí podemos encontrar la vitamina B12. También dice que las bacterias de la fruta la contienen, la forman. Entonces, si nosotros nos consumimos una fruta sin lavarla, vamos a obtener esta vitamina B12. Entonces, bueno, estos son estudios, libros que afirman esto. Pero aquí tenemos otro punto de vista, otras fuentes de vitamina B12. Hay un médico venezolano, naturópata, llamado Germán Alberti, y él nos dice que esta vitamina se denomina, cianocobalamina. Ya habíamos visto que las cobalaminas son un grupo, que hay 4 tipos de cobalaminas, pero nuestro cuerpo utiliza la cianocobalamina. Entonces, ciano del radical, cobalto también, y amina del radical amino, el grupo amino. Entonces tenemos el ciano, el cianuro, el cobalto, el grupo amino. Entonces la cianocobalamina la dividimos en estos 3 compuestos. Y nos dice que la vitamina B12 es formada por las bacterias, que eso lo tenemos claro, por los microorganismos, y son bacterias simbióticas fermentativas que viven en nuestro intestino, como las bifidobacterias y los lactobacilos acidófilos. Estas son bacterias beneficiosas para nuestra salud, las bifidobacterias y los lactobacilos. Forman parte de nuestra flora intestinal. Nosotros en el intestino tenemos llenos de bacterias buenas y malas. Entonces las buenas, o los probióticos como se les conoce, son bacterias buenas que hacen beneficios a nuestra salud. Y estas forman la vitamina B12 dentro de nuestro mismo cuerpo. Entonces la van a formar a base de estos compuestos, del cianuro, del cobalto y del radical amino. Entonces nosotros no debemos preocuparnos de tener la vitamina B12 completa, sino que de aportar estos grupos, por decirlo así, el cobalto, estos nutrientes que contengan estos compuestos, y ya las bacterias dentro de nosotros se encargan de formar la vitamina. Entonces, nuestro organismo solo debe aportar el cobalto, el radical ciano y el radical amino, y las bacterias de nuestro cuerpo se encargan de producir la vitamina. ¿Y dónde encontramos nosotros cobalto, ciano, cianuro, amino?
lo encontramos en las semillas oleaginosas, en las frutas, especialmente en las frutas cítricas, o en las semillas de las frutas, de la semilla de la manzana, de la pera, en las hortalizas y en los germinados. Los germinados tienen bastantes nutrientes también, es muy importante que los incluyamos en nuestra dieta habitual. Y entonces estos van a contener el cobalto, el recalciano, el radicaalamino, y aportando todo esto, estos ingredientes, por decirlo así, nuestras bacterias se encargan de formar la vitamina B. Así que no debemos preocuparnos si el déficit de vitamina B12 trae consecuencias negativas sobre la salud, pero no debemos buscar esta vitamina en grandes cantidades porque vimos que es muy poco lo que se utiliza. De hecho, la levadura nutricional contiene vitamina B12, también hay productos fortificados como la leche de soya, que se encuentra fortificada con vitamina B12, como les digo, la levadura nutricional, hay algunos tipos de cereales que venden y vienen fortificados con la vitamina B12, entonces nosotros también la podemos obtener de nuestra alimentación y no necesariamente debemos suplementar. Y no sé si han visto ustedes la levadura nutricional, como les digo, con consumir una cucharada ya sobrepasamos nuestros requerimientos porque tiene mucha cantidad de vitamina B12, porque es tan pequeño lo que utilizamos que finalmente comiendo un poquito ya cubrimos los requerimientos. Y este ha sido entonces la presentación de la carne considerada como alimento. Entonces aquí estudiamos la carne a mayor profundidad para que cuando las personas nos digan si no consume carne, ¿de dónde obtienen los nutrientes? Entonces nosotros ya sabemos. Y vamos a terminar leyendo estos párrafos del Ministerio de Curación que nos dicen: los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano. Si nos ponemos a pensar las vacas, todos estos animales que son herbívoros, sus músculos, ¿cómo los mantienen? Bueno, solamente obtienen la proteína, ellos obtienen la B12, el hierro, obtienen todo de una alimentación vegetal. El uso de carne es hoy día doblemente inconveniente, ya que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer, eso lo vimos, que contiene bastantes bacterias y otros contaminantes. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves, que ejerce también sobre la mente y el alma un efecto correspondiente. Es un error suponer que la fuerza muscular dependa de consumir alimento animal, pues sin él las necesidades del organismo pueden satisfacerse mejor y es posible gozar de salud más robusta. Los cereales, las frutas, las oleaginosas y las verduras contienen todas las propiedades nutritivas para producir buena sangre. Si la carne hubiera sido de uso indispensable para dar salud y fuerza, se la habría incluido en la alimentación indicada al hombre desde el principio. Esta ha sido entonces, hermanos, estas clases, estos talleres de nutrición. Ya con esta presentación finalizamos. Ha sido un gusto compartir con ustedes todas estas clases. Si tienen alguna duda, alguna consulta referente a un tema, no duden en preguntarme. Me pueden hacer llegar sus preguntas al WhatsApp o con las hermanas, pedir mi contacto, bueno, aunque sale el contacto en el grupo, pero no duden en hacer las preguntas, las dudas, las inquietudes que tengan. Y o si están atendiendo algún caso en particular o referente a otro punto que también trate de nutrición, yo no tengo ningún problema en contestar sus dudas, en ayudarles. Este ha sido entonces, como les digo, los talleres de nutrición. Espero que hayan sido de beneficio para cada una de ustedes y que nos ayude a todas en
en el crecimiento en cuanto a esta obra médico-misionero. Muy importante estudiar la salud, sobre todo en este tiempo que la gente se encuentra tan enferma. Todos presentan diferentes enfermedades. Si nos vamos al mundo, todos están enfermos de algo. Y la salud es un medio donde podemos llegar a la persona, acercarnos más y también así entregar el evangelio a través de esto. El Señor les bendiga y cualquier consulta, les vuelvo a decir, me la hacen llegar. No tengo ningún problema en responderle. Dios les bendiga a cada una y que haya sido de beneficio todo lo que estudiamos. Aprendí yo, uno aprende al enseñar y también al escuchar, así que estoy muy agradecida también de que me dieran esta oportunidad. El Señor les bendiga.